Un informe realizado por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, ADICAE, ha informado de que las comisiones impuestas por los bancos para llevar a cabo operaciones usuales, como sacar dinero, el mantenimiento de cuentas o las que se incluyen en servicios contratados como seguros y planes de pensiones, son abusivas. En el informe se pone de manifiesto que se han venido adoptando desde hace algunos años medidas que debilitan las garantías de información y transparencia de los consumidores, tales como la iniciativa del Banco de España de retirar de su página web todos los libros de tarifas y comisiones de las entidades bancarias. Por último, la secretaria general de ADICAE, Ana Solanas, ha pedido una reunión con el gobernador del Banco de España para instarle a regular las comisiones y evitar la opacidad y el abuso a los consumidores. Hoy en La Tuerca, la banca siempre gana. Antonio Lagana, la banca siempre gana. Primera pregunta, ¿por qué los gobiernos de este país, que podrían perfectamente controlar las comisiones, no lo hacen? Sí, han pasado gobiernos de toda clase, de todo color, y siempre los bancos han estado más que protegidos. La legislación que se ha dado en cuestiones bancarias desde la transición siempre ha sido al dictado de los bancos. Eso ha dado la situación en estos momentos que España haya hecho una transición democrática y de aquella manera, pero desde luego lo que es la banca carece mucha más transparencia incluso que nuestro sistema democrático. Ello ha propiciado que en estos momentos estemos hablando de todos estos fraudes financieros, del caso de las preferentes, de los embargos hipotecarios, de la cláusula suelo, y de que cada año, este año, los grandes bancos se hayan embolsado 18.400 millones en comisiones, sangrando a los consumidores. Para que los espectadores lo entiendan, es las comisiones por tener una tarjeta, por hacer una transferencia. ¿Por qué cosas nos cobran específicamente los bancos? ¿Por qué tipo de operaciones? Nos cobran por todo, nos cobran por la tarjeta, nos cobran por la tenencia de la cuenta, nos cobran comisiones por los planes de pensiones, nos cobran comisiones por las hipotecas, nos cobran comisiones por los cheques, por las transferencias, por los traspasos, etcétera, etcétera. Eso hace que sume una cifra tan grande en estos momentos, ¿no? Esta cifra de 18.400 millones, que es por todo esto, supone la cuarta parte de los beneficios brutos de todos los bancos españoles. Y por lo tanto, ¿por qué han subido las comisiones bancarias? ¿Por qué se mantiene ese alto nivel de beneficio sangrando a los consumidores? Porque tienen que compensar, sin duda, la bajada de los ingresos por otros motivos y la bajada de la acción bancaria. ¿Desde ADICAE proponéis algún tipo de control sobre las comisiones? ¿Alguna manera, como decir, de limitar, de establecer como unos máximos y unos mínimos de las comisiones que se podrían establecer? Lo primero, que sean transparentes, que es el primer fallo que existe en estos momentos. No son transparentes, el Banco de España no hace porque sea, no lo controla, hay libertad total para los bancos para que impongan las comisiones que quieran, simplemente tienen que notificarlo. Antes tenían que ser aprobadas, pero una de las últimas leyes del gobierno anterior hizo a través de una ley que los bancos simplemente tuviesen que comunicar qué comisiones aplican. Esas comisiones ni siquiera se informan a los consumidores. Por lo tanto, primer paso, transparencia y no aplicación de comisiones abusivas, porque esas comisiones no solo se aplican, sino que se aplican doblemente, triplemente, se aplican mal y para conceptos que no tenían que ser dados. Desde ADICAE lo que decimos es tasar las comisiones, transparencia y desde luego que el Banco de España tome un papel activo y no a los dictados de la banca como hace en estos momentos. Abrimos el debate a la mesa. Lo que parece, y empiezo contigo, Alberto, es que si bien los bancos han tenido una responsabilidad determinante en la crisis económica que vivimos y en buena parte de sus expresiones más escandalosas, como la cuestión de los desahucios, parece que aquí nadie se ha atrevido a establecer el más mínimo límite a la actuación de los bancos. Sí, exacto. Yo creo que esa es una de las ironías de lo que está ocurriendo ahora mismo. El año pasado, los 5 grandes grupos bancarios españoles multiplicaron por 4 sus beneficios. Y uno se pregunta, ¿qué otro sector de la economía este año ha multiplicado por 4 sus beneficios? Ninguno. Y es un poco irónico que precisamente el sector que ha tenido mayor responsabilidad en la crisis, en que se haya hundido la economía de muchos países, sea precisamente el sector que está saliendo más rápido de su crisis. De la crisis con enormes beneficios. Los que están saliendo más rápido, desde luego. Claro. Noelia. Sí, la verdad es que yo creo que lo ha dicho claramente y ahí tenemos responsabilidad, desde luego, partidos de gobierno como ha sido el mío, el Partido Socialista. Realmente esta crisis provocada
en su mayoría de los casos por la banca, realmente los mayores beneficiarios o los primeros en rescatar han sido la banca, y desde luego eso no se ha traducido después a los ciudadanos. No creo que los bancos estén dando créditos a pequeñas empresas, no creo que los bancos estén flexibilizando la situación de los desahucios, es más, se benefician de todo. Yo llevaba el pleno del Ayuntamiento Central, yo llevo Hacienda, soy portavoz de Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid. Los desahucios, las familias desahuciadas reciben, una vez que están desahuciadas, el IBI, el pago de la plusvalía. Claro. Cuando planteábamos la propuesta de que no solo no tuvieran que cobrárseles, que es algo razonable, se les sigue exigiendo y se les sigue sumando a su deuda, pedíamos que los bancos hicieran lo que tienen que hacer, que es legalmente escrituraran esas viviendas con las que se han quedado. No lo hacen hasta que no la venden, por lo tanto, las administraciones, os hablo de un ayuntamiento que tiene 10.000 millones de deuda, les pareció que no era importante el que pudiéramos exigirles a esos bancos que desde luego acoquinaran el dinero, desde luego, al Ayuntamiento de Madrid, y no se gravara más el dolor de las familias. Bryce. Yo creo que, bueno, es curioso que al final sea desde la sociedad civil desde donde tienen que nacer las resistencias. Está claro que la casta política ha sido incapaz de proteger a la ciudadanía de todos estos abusos, y yo la verdad creo que es una buena noticia que existan organizaciones de este tipo que cubren las necesidades que los partidos políticos y el Estado no son capaces de cubrir, ¿no? Eso me recuerda un poco a esta idea de Polanyi, ¿no?, de doble movimiento, de que si hay un ataque desde arriba, pues la sociedad busca mecanismos para defenderse, ¿no? Yo creo que, claro, el problema de fondo aquí es los vasos comunicantes que existen entre los políticos y las grandes empresas. Es decir, no existe esa separación entre economía y política, y al final es la economía la que se impone sobre la política. Yo creo que el reto, y como plantean perfectamente pues los compañeros con esos mecanismos de restricción, control, etcétera, etcétera, que la política asuma su responsabilidad, es decir, que es proteger a la ciudadanía y mandar sobre la economía, y no al revés, que al final es la gran tragedia de estos momentos. Fíjate que yo creo que el mayor problema de esa tragedia es que la interiorizaron los ciudadanos, es decir, el laissez-faire, el dejar hacer, el que los mercados se regulan mejor, el que cuanto menor sea la injerencia de los estados hará que tanto las empresas como la economía mejoren. No es algo que solo se asumiera por parte de la casta. Yo no creo en eso de la casta política, se lleva ahora mucho, no creo para nada, pero sí es cierto que no solo en los grupos políticos, sino en la ciudadanía entendían, además estaba mal visto. Yo recuerdo épocas en las que se hablaba de intervenir económicamente y parecían de rojos peligrosos. Sin embargo, ahora todo el mundo demanda que el Estado regule realmente, intervenga realmente, porque está claro que la economía no se regula sola, y si se regula de la manera que está, claro, pero luego de la hora nadie quiere intervenir. O sea, por ejemplo, ADICAE en el informe insta al Banco de España a que tome decisiones y a que regule las comisiones. El Banco de España es una institución pública que se supone que está para protegernos a los ciudadanos, y se supone además que es una institución relativamente independiente de los gobiernos. ¿Qué respuesta esperáis por parte del Banco de España? Fíjate, Pablo, nosotros pedimos el año pasado una reunión con el gobernador del Banco de España para tratar este tema. A día de hoy, desde mayo del año pasado a día de hoy, no se nos ha respondido y no nos ha atendido para poder hablarlo seriamente. Y por ponerte un ejemplo, algo que pasó cuando ADICAE hicimos un informe sobre la aplicación de las cláusulas suelo en las hipotecas, dijimos que eran abusivas y eran ilegales, y además sacaban unos beneficios para los bancos, fíjate, entre 3.000 y 5.000 millones de euros al año dan para los bancos esas cláusulas abusivas. Bueno, pues el Banco de España, ¿sabéis cuál es la respuesta que dio? Que esa cláusula, la cláusula suelo, era un motivo fundamental, su motivo fundamental era el mantenimiento de los beneficios de la banca. Es decir, literalmente está escrito sobre papel la cláusula suelo, cláusula abusiva, por otra parte, como ha sido demostrada después, según el Banco de España, es para mantenimiento, efectivamente es para el mantenimiento de los beneficios de la banca. Negro sobre blanco, Banco de España, desde el inicio, repito, de nuestro sistema actual, el sistema democrático, el Banco de España siempre ha estado ese dictado. ¿Qué habría que hacer con estos bancos? Bueno, yo, para empezar, para responderle un poco a lo que planteaba antes, está claro, o sea, que sí que ha habido una cierta interiorización por parte de la ciudadanía de ciertas cosas, pero hay una trampa en ese argumento.
es ignorar las condiciones materiales que lo generan, que es fundamentalmente la bajada de los salarios. Es decir, aquí no te podías comprar una casa, no te podías comprar un coche sin recurrir al crédito. No, está claro, y entonces ahí es un poco donde se ve lo que es realmente libre mercado. El libre mercado es libre para unos pocos, pero para la mayoría de la población no es libre, porque la única opción que tienes para comprar cosas realmente es endeudarte, recurrir al crédito, etcétera, etcétera, ¿no? Yo, claro, creo que el reto político, y está claro que la mayoría de partidos políticos, incluso por su propia naturaleza, porque dependen para hacer campañas políticas de la banca, porque no son independientes de la banca, porque cuando un ministro acaba luego se va al Consejo de Administración, no van a ser los que pongan solución a ese problema. Está claro que está siendo la sociedad civil, un sector de la sociedad civil, la que asume esa responsabilidad, la que está haciendo propuestas. Y yo creo que al final, pues los partidos políticos, y en el sentido amplio los partidos políticos de izquierda, van a tener que elegir. Lo que pasa es que siempre eligen para el mismo lado, ¿no? Si construir un sistema financiero que está al servicio de generar empleo, garantizar los servicios públicos, o al final que sea para que acumulen beneficios unos pocos. Y yo lo siento, pero a estas alturas es ya bastante difícil creerse que el Partido Socialista va a regular la economía, porque sí que la ha regulado, pero la ha regulado para que unos pocos se beneficien. No, hay más leyes en el sistema financiero que nunca. Es decir, no es un problema de regulación, es un problema de hacia dónde se orienta la política. Se orienta la regulación, ¿no? Está claro que yo no soy determinista, yo sí creo que desde los partidos políticos se deben cambiar, y reconozco, es decir, y yo reconozco como partido actuaciones que yo creo que no han sido buenas, y que cuando digo que hemos interiorizado que ese libre mercado mejoraba la economía, lo he dicho incluso en partidos políticos, es decir, que lo hemos interiorizado, que nosotros perjudicamos, es decir, a la hora de hablar de cómo controlar los bancos, pero que no haya políticos, que haya profesionales. Ese mensaje, políticos no, que sea gente, técnicos, profesionales, eso calaba y ha calado incluso internamente en los partidos. Y desde luego que el Partido Socialista es un partido con responsabilidad, porque es un partido de gobierno. Y yo creo en que una de las actuaciones que tiene que hacer, yo creo que se han dicho claramente, legislar y con transparencia, y que desde luego el Banco de España esté, no para visar la documentación que se le llegue nada más, y para que no aparezcan escándalos, sino para evitar escándalos personales, que son los peores, que es el drama personal de esas familias que están sufriendo, el que se les eche a la calle, el que haya aflorado la situación de desesperación en que vivían tantas familias. Y yo creo que mi partido, al que yo pido y al que yo exijo como militante, tiene que tender a esa dirección y no depender de la voluntad del gobernante. Es decir, si es buen gobernante, tenderá hacia ahí. No, marcar unas leyes que no dependan de esa voluntad del gobernante, sino que haya transparencia y que esté claro que si hay una banca pública y que si hay bancos con dinero público, desde luego no estén haciendo lo que está haciendo o lo que ha hecho Caja Madrid, que ha sido vergonzoso. Antonio. Sí, yo creo que el punto de que la sociedad civil tiene que jugar un papel fundamental en cómo salimos de esta crisis, yo creo que lo podemos compartir todos, ¿no? Yo creo que hemos visto las orejas al lobo, a pesar de que, bueno, nosotros en nuestro caso veníamos diciendo desde hace años, hablando del tema de las hipotecas, el tema de las preferentes, etcétera, etcétera, lo presentábamos muchas veces a los partidos políticos, ya sean de izquierda, de medio izquierda, de extrema izquierda, de centro o de derechas, y tenían posiciones particulares, ¿no? Y no tenían, digamos, una posición clara al respecto. Solo se habla ahora de tema de regular la ley hipotecaria, solo se habla de comisiones cuando estamos en una de las peores crisis posiblemente de Europa, ¿no? Creo que en este caso demuestra que la sociedad civil, los consumidores y otras organizaciones al margen de los partidos políticos, pero colaborando con ellos, tenemos que tirar de las orejas, porque sin duda cuando salgamos de esta crisis se puede volver a repetir, y los bancos ya están preparando cuáles son los nuevos abusos que van a dar. ¿Han quitado la cláusula suelo? Han subido el diferencial. ¿Han disminuido sus beneficios por otras causas? Han subido las comisiones. Por lo tanto, esto es una cuestión que vamos a tener que hacer de manera permanente y creo que en concordancia a todas las organizaciones. Y le comentaba, la cláusula suelo no la han quitado los bancos. Yo puedo hablar de Bankia, y Bankia sigue teniendo cláusula suelo y obliga a la persona a la que le dan una hipoteca a escribirlo. Tengo una cláusula por escrito, de puño y letra. Evidentemente no hay ninguna libertad, como bien decías antes, y lo comparto. ¿Qué libertad hay? O firmas esta cláusula suelo o no te doy la hipoteca para tu piso. Bankia está ahora mismo... Banco que nos hemos comprado los españoles. Efectivamente, pues ese banco está ahora mismo poniendo cláusula suelo. Alberto. Bueno, nos hemos comprado, nos han obligado a comprar, claro, porque creo que nos han preguntado tampoco, ¿no? Pero sobre el tema de las comisiones, que como explicaba Antonio, cada vez los bancos las utilizan como una parte más importante de sus ingresos.
Yo creo que algo muy importante de explicar es que ese tipo de ingresos a quien más penaliza es a la gente que menos dinero tiene. ¿Por qué? Porque es la gente que a final de mes puede llegar con un descubierto de 100, 150 euros y sobre ese dinero, sobre esos menos 100 o menos 150 euros, te pueden meter un 20, un 25% de interés. Entonces esas cláusulas abusivas, esas comisiones, al final a quien más penaliza es a quien menos dinero tiene el banco. Yo creo para acabar. Sí, bueno, yo creo que cuando ha habido políticos gestionando cajas, los resultados tampoco han sido mejores, ¿no? Entonces, o sea, no es una cuestión de o tecnócratas o políticos que gestionan para la tecnocracia, sino es una cuestión de establecer leyes que no permitan esos abusos bajo ningún concepto. Y yo creo que el problema que tiene, por ejemplo, el Partido Socialista es que ya está muy vinculado a la banca y la gente asocia a la banca a quien le genera miseria. O sea, yo creo que os va a ser un poco difícil disociaros de esa relación. Intentarlo, está bien. Por supuesto, lucharemos para eso, para cambiar, es decir, es lógico y estamos igual que cualquier otro ciudadano, en este caso como banco, pues evidentemente esa libertad de elección ni en bancos ni realmente en otros ámbitos la tenemos claramente. Antonio, antes de que acabemos con el tema, una conclusión. ¿Cuál es vuestro próximo paso en ADICAE? Sí, nosotros decimos que el primer paso es organizarse, luchar, reivindicar. Ya hemos dicho que ante todos los hipotecados que han salido a la calle, ante todos los afectados por preferentes, por deuda subordinada que han salido a la calle, ante todos esos oídos sordos que han hecho los políticos y las trabas que ponen los procedimientos judiciales, hay que organizarse y reivindicar. La vía de la lucha y la reivindicación es clave y va a ser, digamos, en este año 2014, la clave que desde ADICAE y desde las organizaciones de consumidores críticas queremos salir. Organizarnos y los consumidores, como está pasando en la luz y pasó hace 2 semanas que salimos a la calle para reivindicar luz a precio justo, esa digamos que va a ser el leitmotiv de este año 2014, organizarse y reivindicar y salir a la calle. Muchísimas gracias por acompañarnos, Antonio. Esperamos volver a contar contigo en La Tuerca. Gracias.